viniste a habitar, te adoro a ti, Señor. El eterno Rey, con sublime amor, hoy gobierna en mí, pues todo me lo dio. Hacia tu Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo y sustentando en este inicio de semana. Desde aquí les enviamos, como siempre, un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en este nuestro día Collavín. Hoy estamos iniciando con este tiempo devocional temprano en la mañana y recuerden que estaremos finalizando el día de hoy también a las 6 de la tarde de forma presencial aquí en el distrito en nuestro tiempo de alabanza. Y también les esperamos, les animo a que desde ya apartemos este tiempo para estar hoy aquí en la casa de Dios en nuestro tiempo de alabanza a las 6 de la tarde. Bueno, hace algunas semanas atrás nos despedimos del libro de Proverbios y comenzamos ya a dar los primeros pasitos en el nuevo libro que estamos abordando, que es el libro de Eclesiastés. Ya vimos una partecita pequeña del capítulo 1. Hoy vamos a seguir avanzando y vamos hacia el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Vamos a seguir mirando qué nos dice aquí la palabra de Dios y el sabio Salomón en este nuevo libro. Y vamos a ver hoy una expresión contundente que lanza aquí el sabio Salomón. Él dice: yo alcancé muchas cosas, pero ninguna de estas cosas trajo provecho a mi vida, significado, sentido a mi vida. Bueno, cuando el ser humano tomó la decisión de independizarse de Dios, de apartarse de Dios para seguir su propio camino, y cuando el ser humano perdió su comunión con el Creador, comenzó a buscar sentido de vida, comenzó a buscar trascendencia, significado en las cosas creadas, tratando de alguna manera de encontrar un sustituto de Dios en las mismas cosas que Dios le había proporcionado. Esto es algo bastante particular, bastante contradictorio. El ser humano deja de lado al Creador, pierde su comunión con el Creador y busca encontrar significado a través de las cosas creadas. Deja de lado a Dios para tratar de encontrar un sustituto en las cosas, en las mismas cosas que Dios le había dado. Esto llama profundamente la atención, es algo contradictorio, es algo paradójico. Imaginemos por un momento, para entender mejor lo que estamos tratando de decir, a un niño que recibe un regalo muy especial por parte de sus padres. Y este niño, en principio, se muestra agradecido, se muestra muy contento, los abraza, los besa, los reconoce, les dice que son lo más importante, lo más especial, pero con el tiempo, ese regalo que ese niño recibió comienza a absorber toda su atención, a absorber todos sus afectos, todo su cariño, tanto que este niño termina aislándose, desconectándose de sus padres, los mismos que le dieron ese regalo en principio. Bueno, de alguna manera esto ilustra esa gran contradicción que experimenta el ser humano cuando se desconecta de su creador y comienza a buscar sentido de vida, trascendencia, significado en las cosas creadas. Cuando deja de lado a la fuente de la vida y empieza desesperadamente a tratar de encontrar sustitutos para Dios. Ahora,
muchas de las cosas a través de las cuales el ser humano intenta suplantar a Dios o sustituir a Dios no son cosas necesariamente malas o negativas. Son cosas que Dios mismo estableció y que Dios mismo le entregó al ser humano para su disfrute y para su realización. Pero es que sucede que cuando Dios falta, que cuando Dios está ausente, estas mismas cosas que Dios le dio al ser humano para que él pudiera realizarse y desenvolverse en la vida, terminan convirtiéndose en una cárcel para el ser humano. Se terminan convirtiendo en el motivo de su desdicha, de su desgracia. Y a esto se refiere de alguna manera el sabio Salomón en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Este hombre aquí comienza a enumerar en los primeros versículos de este capítulo todas las cosas que él alcanzó, todas las cosas que él logró, todas las cosas que él se permitió, en donde él se dejó llevar por sus impulsos en esa búsqueda de gratificación, de realización, para terminar comprobando, como lo dice también el capítulo 2, que ninguna de estas cosas le pudo otorgar lo que él estaba buscando, lo que él estaba tratando de encontrar. Y aquí, en esos primeros versículos, como les decía, del capítulo 2 de Eclesiastés, este sabio, el rey Salomón, el hijo de David, enumera al menos 5 cosas muy interesantes. En primer lugar, el placer. Por otra parte, los logros, las riquezas, las posesiones y el trabajo. 5 cosas: placer, logros, riquezas, posesiones y trabajo. Dice Salomón: yo me fui detrás de todas estas cosas, las busqué y las alcancé, pero todo esto fue en vano, todo esto fue sin provecho. Y vamos a mirar rápidamente cada una de estas, en donde muchas veces, como también lo decíamos hace un momento, el ser humano intenta buscar sentido, significado, trascendencia. En primer lugar, el placer. El sabio Salomón dice: yo me entregué al placer. Buscando sentido de vida me entregué al placer. A todo lo que representara placer. Me fui por allí, por el camino del placer. Bueno, el placer es una sensación de bienestar o de satisfacción que experimenta una persona cuando algo le resulta agradable o gratificante. Es una sensación que experimenta el ser humano cuando algo le da gusto, cuando le encuentra gusto a algo. Y en la Biblia nosotros encontramos que Dios es el creador del placer. Dios le dio al ser humano la capacidad de experimentar placer en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Naturalmente fuimos diseñados para eso, para poder experimentar placer. Pero sucede que cuando Dios está ausente, el placer nos termina esclavizando, nos termina enfermando. Y eso es lo que encontramos todo el tiempo. Las personas buscando el placer terminan siendo esclavas del placer. Miren qué contradicción tan grande, ¿no? Esa no fue la idea de Dios. La idea de Dios es que experimentáramos gratificación, bienestar, que disfrutáramos de las cosas en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, pero sin Dios, ese mismo placer que Él nos dio nos termina esclavizando, nos termina afectando, haciendo muchísimo daño. El sabio Salomón eligió ese camino, pero fracasó en ese camino. Luego, el sabio Salomón nos habla también de los logros. Los logros son los resultados positivos o las metas que una persona alcanza a través de su esfuerzo, de su dedicación, de su compromiso, de sus habilidades. Y queda claro también en la historia de la Biblia que Dios también es el que nos da las habilidades.
que Dios también nos da tiempo para que podamos alcanzar, conseguir metas, alcanzar logros en la vida. Dios nos ha dado esa capacidad, pero nuevamente, con Dios ausente, sin la dirección, sin la bendición de Dios, esos logros lo único que hacen es alimentar el orgullo y la competencia desmedida. Porque en esa carrera de los logros el ser humano muchas veces está dispuesto a pasar por encima de quien sea y hacer lo que tenga que hacer con el objetivo de llegar a su meta o a su proyecto, a su propósito personal. Dios le da al ser humano la capacidad de alcanzar cosas, pero sin Él esto únicamente alimenta el orgullo. El sabio Salomón habló también de la riqueza y dijo: yo comencé a atesorar y a acaparar muchas riquezas, oro, plata y muchas cosas más. La riqueza es la cantidad de activos materiales y financieros que alguien tiene y la capacidad que tiene para cubrir sus necesidades, para disfrutar de comodidades. La palabra de Dios también afirma que Dios provee riqueza financiera, que Él es el dueño de la plata y del oro y que Él provee, que Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando Dios está ausente de la riqueza únicamente produce avaricia, codicia. Miren que una persona que tiene siempre quiere un poco más, nunca está satisfecha, nunca está contenta. Y generalmente el que elige el camino de la riqueza para encontrar sentido y significado, y nuevamente le reitero, deja a Dios de lado, comienza a perder de vista lo esencial, lo que es verdaderamente importante en la vida, porque únicamente está concentrado en la riqueza. Dios la provee, claro, pero sin Él, esa riqueza solamente genera avaricia. En cuarto lugar, el sabio Salomón también habló de las posesiones y dijo: yo también comencé a adquirir posesiones en el camino de la vida. Las posesiones son los bienes materiales que le pertenecen a una persona. Y esas posesiones muchas veces alimentan un falso sentido de seguridad y de control, cuando no es Dios el que está en el centro. Dios también le ha dado al ser humano la oportunidad de tener posesiones, de hacer posesiones en la tierra, de materializarlas, de conseguirlas, de edificarlas. Pero cuando dejamos a Dios de lado, esas posesiones nos dan un falso sentido de seguridad, que solamente podemos encontrar naturalmente en Dios. Y finalmente, el sabio Salomón habla en quinto lugar del trabajo. Bueno, la vez pasada, cuando iniciamos a hablar de Eclesiastés, hablamos un poco acerca del trabajo y entendíamos que Dios es el creador del trabajo, que Dios no tiene ningún problema con el trabajo. Él lo pensó así, de esa manera, cuando puso al ser humano en el huerto del Edén. Y el trabajo básicamente es una actividad que una persona realiza para producir algo, para obtener una recompensa, casi siempre material o económica. Ese es el trabajo. Y Dios fue el que pensó en principio en el trabajo. Pero cuando dejamos a Dios de lado, nuevamente, el trabajo lo único que trae a la vida es agotamiento, estrés y aún perjudica y afecta nuestras relaciones con Dios y con otras personas también. Miren que estas cosas que enumera aquí el sabio Salomón, a través de las cuales él intentó encontrar significado, el placer, la riqueza, las posesiones, el trabajo, todo lo que él enumera allí, todas estas cosas, son cosas que Dios le dio al ser humano. No son cosas necesariamente negativas, malas, perversas. Claro que no. Dios mismo se las entregó al ser humano para que el ser humano pudiera desenvolverse en la vida y encontrar gratificación en la vida. Pero en el momento en que el ser humano se aparta de Dios, estas mismas cosas terminan trayendo amargura y aflicción
a su corazón. Terminan siendo algo insustancial, superficial, insignificante para llenar los vacíos de su corazón. Y en ese orden de ideas, quiero que recordemos en esta mañana algo que Dios le dice al pueblo de Israel allá en el tiempo de su trasegar por el desierto. Dios les dice algo muy fuerte, contundente, que los impactó incluso a ellos, que eran bastante testarudos y duros de corazón. Hay algo que Dios les dice, una mala noticia que Dios les comparte, que de alguna manera los conmueve, les mueve allá las entrañas, el corazón. Y quiero que lo recordemos. Eso está en Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 3. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Y les dijo Dios, enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Dice, Dios le dijo al pueblo, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel, a esa tierra prometida, exquisita, extraordinaria. Sin embargo, dice la parte final, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, suban, vayan a la tierra que yo le prometí a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque Dios es fiel a lo que promete, a lo que dice, claro, a su palabra. Y les dice, vayan y yo les voy a enviar un ángel que los acompañe. Y además yo les voy a garantizar la victoria sobre cada uno de los pueblos que estén presentes allí, sobre cada uno de los enemigos. Ustedes los van a derrotar, a someter, y ustedes van a tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel, de una tierra extraordinaria, inmejorable, inimaginable. Vayan, yo les aseguro la compañía del ángel, el respaldo total, la conquista está asegurada, el éxito está asegurado. Resulta que el pueblo de Israel había construido un becerro de oro y se dejaron llevar por el placer, por las riquezas, por las posesiones, por todas las cosas que mencionábamos hace un momento. Y trataron de encontrar significado en estas cosas cuando ellos elaboraron el becerro de oro. Y ellos no se imaginaron las consecuencias nefastas de esta decisión, de la construcción del becerro. Y la consecuencia fue precisamente esto, que Dios les dijo, vayan a la tierra, van a llegar a la tierra, van a conquistar la tierra, van a probar la leche y la miel, pero yo no voy a estar con ustedes. Ellos subirían y derrotarían a sus enemigos. La promesa se iba a cumplir, pero en solitario. Esta fue una terrible noticia, aún como yo les decía hace un momento, aún el pueblo en su ignorancia, en su dureza, en su rebeldía, entendió que esta era una noticia terrible, que esto era una auténtica tragedia. Y quiero que pensemos en esta mañana en algo, con base en lo que estamos diciendo, hablando acerca de Eclesiastés, de Salomón. Pensemos en que todo lo que hemos soñado en cuanto a placer, logros, riquezas, posesiones, trabajo, todo eso que hemos tenido en nuestra mente, en nuestro corazón, se cumpliera y pudiéramos alcanzarlo con creces si Dios hoy nos firmara y nos dijera, ustedes van a tener todo el placer que han soñado, van a alcanzar todos los logros que se han propuesto, van a obtener todas las riquezas que han querido, las posesiones, el trabajo no les va a faltar, van a lograr esas cosas con creces. Hoy Dios mismo nos firma eso. Pero que al mismo tiempo Dios nos dijera, lo van a lograr, lo van a alcanzar, todo el placer, todos los logros, todas las posesiones, toda la riqueza, todo el trabajo, pero sin mí. Yo no voy a estar ahí. Y van a poder disfrutar de estas cosas y más, pero yo no voy a estar ahí.
yo no los voy a acompañar. Lo van a hacer, van a tener éxito, entre comillas, pero sin mí. Usted que nos está escuchando en esta mañana, ¿aceptaría esas condiciones? ¿Aceptaría ese trato? Lograr todo el placer, todos los logros, todas las posesiones, toda la riqueza, todo el trabajo que usted siempre ha soñado, pero sin Dios. Y probablemente por ahí algún religioso pueda decir, no, la respuesta es muy sencilla, por supuesto que no. Por supuesto que no, yo no quiero nada de eso si Dios no está. Diría alguien apresuradamente, pero la respuesta en realidad no es tan sencilla, porque a veces el corazón nos juega una mala pasada. Miren que Dios no está en contra de estas cosas. Recuerden, es Dios quien nos las da. El placer no fue un invento del ser humano, Dios lo puso allí. Los logros, la riqueza, las posesiones, el trabajo, fue algo que Dios nos entregó. El problema es cuando persiguiendo estas cosas, dejamos a Dios de lado. Dejamos a Dios relegado en el último lugar de la lista. Nosotros siempre hemos pensado, equivocadamente, que lejos de Dios solamente nos espera la ruina. Pero yo quiero decirles algo. La verdad es que uno sí puede tener éxito sin Dios. Un éxito entre comillas. Un éxito insustancial, vacío, insípido. Y así lo entendió Salomón. Salomón alcanzó estas 5 cosas y las alcanzó con creces. Todo el placer, todos los logros, toda la riqueza, las posesiones, el trabajo que usted y yo nunca vamos a tener, lo alcanzó Salomón. Él lo alcanzó, tuvo éxito, según los parámetros del mundo y de los hombres. Pero ¿saben qué terminó concluyendo Salomón? Allí mismo en este capítulo 2 de Eclesiastés. Todo esto es vano, es superficial, es vacío y solamente es aflicción de espíritu. Entendamos en esta mañana, ya para finalizar, que Dios no pretende estigmatizar ninguna de estas cosas. Es Él quien nos las da. Él mismo nos provee para que podamos alcanzarlas. Pero aún así no podemos caer en la trampa, en el error de buscar en las cosas creadas lo que solamente el Creador nos puede dar. ¿Me entienden esto? No podemos caer en esa trampa, no podemos caer en ese error. Estas mismas cosas sin Dios son una cárcel, nos amargan, nos frustran, nos entristecen. De nada sirve el placer, los logros, la riqueza, las posesiones, el trabajo, si Dios no está en el centro de todo, si no podemos reconocer a Dios en cada una de estas cosas. El placer, los logros, las riquezas, las posesiones, el trabajo, nunca van a poder ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, hacer lo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Todas estas cosas que Él nos dio nunca podrían otorgarnos lo que solamente encontramos en Él. Y bueno, precisamente pensando en todo esto que nos comparte la palabra de Dios en esta mañana, quiero invitarles a que terminemos este tiempo orando. Padre Dios, en esta mañana venimos delante de ti, meditando y reflexionando en lo que hace muchos años entendió el sabio Salomón. Este hombre que lo alcanzó todo y lo alcanzó con creces. Este hombre que persiguió la gratificación, la satisfacción, la realización de muchas maneras y que pudo materializar y lograr todos los anhelos que había en su corazón. Un hombre que también entendió que todas estas cosas eran insuficientes para saciar y satisfacer la sed
de su alma. Qué contradicción tan grande, Señor, la de los seres humanos. Dejar al Creador y pretender que las cosas creadas nos puedan satisfacer y nos puedan llenar. Dejar de lado al Creador para tratar de encontrar sentido y significado con las cosas creadas. Dios, tú colocaste en nuestras manos todo lo que necesitábamos para desenvolvernos en la vida. Pero cuando tuvimos estas cosas en nuestras manos, lamentablemente nos olvidamos de ti. Y probablemente muchas personas, persiguiendo el sentido a través del placer, terminaron esclavas del placer. Y probablemente muchas personas, persiguiendo significado mediante sus logros, terminaron llenas de orgullo y pasando por encima de otros o incluso quebrantando los principios para alcanzar sus propias metas. Es probable, Señor, también que algunos se hayan ido detrás de la riqueza, olvidando que tú también provees generosamente, abundantemente, que tuya es la plata y el oro, y hayan terminado, Señor, llenos de avaricia y de codicia, y hayan sido capaces de traicionar aún a los más cercanos. Otros probablemente trataron de encontrar en las posesiones un falso sentido de seguridad, de control, y probablemente otros, tras el trabajo, comenzaron, Señor, a trabajar compulsivamente, a sacrificar su salud, sus relaciones con otras personas. Todo esto tú lo pusiste en nuestras manos, Dios. Pero en el mismo momento en que te dejamos de lado, estas cosas se convirtieron en nuestra propia cárcel y nos llenaron de amargura y de aflicción. Hoy recordamos lo que tú le dijiste al pueblo en el desierto, que ellos iban a alcanzar lo que tanto deseaban, pero sin ti. ¿Será que vale la pena vivir de esa manera? ¿Será que vale la pena, Señor, llamarle éxito al fracaso más estrepitoso? ¿Será que vale la pena dejar al Creador para buscar satisfacción con las cosas creadas? Eso fue lo que el pueblo buscó al construir el becerro de oro. El placer, la riqueza, las posesiones, pero te dejaron a ti de lado, Señor. Y tú les diste aquella mala noticia y hoy nosotros, reflexionando en ello, te decimos, Señor, no queremos la leche y la miel si tú no estás con nosotros. No queremos la tierra prometida si tú no estás con nosotros. No queremos conquistar y vencer si tú no estás con nosotros. No queremos ni el placer, ni los logros, ni las posesiones, ni la riqueza, ni el trabajo si tú no estás allí. Te queremos como el centro de todo y en esta mañana yo le invito a que usted le haga esa oración a Dios. Dígale, Señor, hoy yo te pongo otra vez en el centro de mi vida, te doy a ti el lugar que te mereces. Nunca más, dígale a Dios en esta mañana, yo voy a pretender que las cosas creadas puedan hacer lo que solamente el Creador puede hacer en mi vida. Hoy nos encomendamos a ti, te entregamos el resto de este día y desde aquí yo pido tu bendición para todas las personas que nos acompañan en esta mañana y a lo largo de este día. A ti te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, a todos ustedes, nuevamente gracias por acompañarnos. Nuevamente les enviamos un abrazo de cariño. Están en nuestras oraciones y recuerden que hoy nos encontramos a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de alabanza y toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales. Chao, chao. Que estén muy bien.